Es una patología muy frecuente en nuestro medio y principalmente porque somos una ciudad, la ciudad más contaminada del mundo, ni siquiera de América, sino del mundo. Entonces, dentro de las enfermedades bronquiales vamos a ver principalmente al EPOC y al asma bronquial. Entonces vamos a ver un poco de epidemiología, clasificación y cuáles los mecanismos fisiopatológicos. En epidemiología del EPOC principalmente, es una afección que da a las personas mayores. Hasta hace unos 5 años más o menos se decía que las personas de EPOC recién se diagnosticaban a los 60 años, pero ahora ha bajado hasta los 40. Uno puede ya diagnosticar EPOC. Y en la mano derecha ustedes ven una causa de mortalidad y morbilidad y se encuentra entre la cuarta causa de morbilidad y de mortalidad la tercera causa, ¿no? Entonces es muy frecuente, produce mucha morbilidad, mucha estancia hospitalaria, produce gasto, ¿no? Gasto sanitario y también produce muchos días que deja el paciente de laborar, de trabajar, de producir, ¿no? El EPOC, entonces, su definición es una limitación de la vía aérea progresiva, ¿no? O sea, nunca se va a detener y que puede llevar a una disminución de su calidad de vida. Los síntomas más importantes del EPOC son la tos, la expectoración y también la disnea. Pero se hace el diagnóstico utilizando una espirometría. En la espirometría vamos a ver En la espirometría vamos a ver estos valores que están acá, que es el BEF1, el volumen expiratorio forzado al primer segundo, o sea, lo que sopla una persona en un segundo, entre la capacidad vital. Y eso debe ser menos de 0,7 o 70%, ¿no? Entonces, para decir que un paciente probablemente tiene una obstrucción de la vía aérea y se trata de un EPOC. Pero el EPOC no tiene un fenotipo único, ¿no? Sino hay am, varias personas que van a tener fenotipos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la literatura ustedes van a encontrar en Introducción a la Clínica de que el EPOC clínicamente se puede dividir en el paciente que es bronquítico crónico y el enfisematoso, ¿no? El enfisematoso, que es aquel paciente longilíneo, alto, flaco, delgado, que tiene mucha dificultad respiratoria, que está medio cianótico, ¿no? Y que no tiene mucha expectoración. En cambio, el paciente bronquítico crónico es el paciente que es generalmente obeso, que tiene mucha tos y que tiene mucha expectoración, ¿no? Entonces, esos son los fenotipos clásicos que la literatura los menciona. Pero, de acuerdo a las consensos que hay internacionales sobre el EPOC, se puede diferenciar fenotípicamente también de diferente manera, ¿no? Entonces, para esa clasificación se utiliza quiénes están más graves y quiénes están menos graves. Y para decir si está más grave, entonces utilizo el número de hospitalizaciones que ha tenido el paciente, ¿no? Y también y también la cantidad de disnea que tiene, ¿no? MRS es una clasificación que ven ustedes en la parte de abajo de lo que es la disnea, ¿no? Que se clasifica en 5 niveles. El 0 es cuando no tiene disnea y el 4 es cuando ya tiene una disnea en reposo, ¿no? Y el CAT es un cuestionario, que es el que están mirando ustedes acá, que me va a decir también cuál es la calidad de vida del paciente, ¿no? Si hace sus labores diarias, si se cansa, si tiene miedo de salir solo a la calle, si no hace sus cosas normalmente, ¿no? Entonces, eso me permite más o menos valorar en qué periodo está, en qué fenotipo de gravedad está. Generalmente se hace esta cuadrícula que ustedes están mirando y se hace la interrelación entre esos factores. Hospitalización, disnea y cómo está su nivel de estado,
de, de estado de calidad de vida, ¿no? Entonces, en la parte inferior nosotros tenemos a los que no están tan mal, no se hospitalizan tanto, no tienen mucha disnea y su vida diaria la desempeñan adecuadamente. Y en la parte de arriba tenemos al paciente más bien que se hospitaliza mucho, que tiene una mala calidad de vida y que también tiene una disnea un poco más severa, ¿no? Entonces, esa clasificación sirve para que el médico pueda tratar al paciente, para que le dé el número de medicamentos necesarios para que de repente lo siga más seguido, ¿no? Más con menor intervalo de tiempo de seguimiento. Entonces, el EPOC, como les dije, había una obstrucción bronquial, ¿no? Hay una obstrucción, pero es una obstrucción que no es reversible totalmente, no es como el asma, ¿no? Que le dan un medicamento y se abre el bronquio y ya le pasa la agitación. No, en el EPOC no ocurre eso, ¿no? Porque no solamente hay un proceso inflamatorio, sino también ya hay cambios fibróticos a nivel del bronquio. Este bronquio que está inflamado, que está engrosado, lo que va a hacer es meter aire y no lo puede sacar. Entonces el alveolo perdón, va a crecer en tamaño y va a disminuir sus paredes hasta que finalmente rompe sus paredes y ¿cómo se llama? Se comunican entre sí formando grandes cavidades o bulas, ¿no? Este proceso inflamatorio que ven ustedes en el bronquio y que luego se traslada al alveolo, no solamente se queda en el pulmón, sino también es sistémico, ¿no? Sino que hay varios órganos que se involucran en ese proceso inflamatorio. Entonces, en el proceso inflamatorio van a intervenir las células epiteliales de la mucosa bronquial y también algunas células, ¿ya? Por ejemplo, el macrófago, ¿no? El macrófago es una de las células muy importantes que van a estar presentes aquí en el EPOC. Si hacemos un examen del esputo del paciente, vamos a encontrar que tiene 10 veces más el paciente que tiene poco, que tiene consumo de cigarrillo, tiene 10 veces más la cantidad de macrófagos. Y eso determina también la gravedad, ¿no? ¿Y por qué es importante el macrófago? Porque el macrófago va a sintetizar citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 8 la proteína quimiotáctica del monocito, leucotrienos, especies reactivas de oxígeno, proteasas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá vemos un esquema de que como el cigarrillo, el humo del cigarrillo con sus sustancias tóxicas va a producir una activación del macrófago y el macrófago lo que va a hacer es producir sustancias citocinas proinflamatorias, ¿no? Dentro de ellas la interleuquina 8. Y esta interleuquina 8 lo que va a hacer es atraer al neutrófilo. ¿Y por qué es importante el neutrófilo? Porque el neutrófilo es el que va a producir estas proteasas, ¿no? Que van a destruir la membrana celular de la vía aérea. Pero además, este macrófago va a producir esta proteína quimiotáctica del monocito, ¿no? Y esta proteína quimiotáctica del monocito, además, va a atraer al linfocito T, CD8 principalmente, ¿no? Que también destruye la célula a través de sus mecanismos que tienen de gran cima y la formación de poros, ¿no? Entonces tenemos acá la vía aérea con las células epiteliales, tenemos la membrana basal, tenemos el músculo y finalmente tenemos acá la vía aérea, ¿no? Entonces va a haber el tabaco, ¿no? El tabaco que va a atraer al macrófago, como ven ustedes acá. Y el macrófago va a atraer, como dijimos, al neutrófilo a través de la interleuquina 8 y también va a atraer al CD8, ¿no? A través de su quimiotáctico, factor quimiotáctico del monocito. Entonces, una vez que los atrae, este, se va a producir una diferenciación del linfocito T en CD8 y este CD8 lo que va a hacer es liberar
perforinas y granzima que van a producir un poro a nivel de la mucosa bronquial y va a producir una alteración de la membrana con aumento de la permeabilidad de la membrana. Mientras que el neutrófilo va a producir sustancias como radicales libres y también elastasa, que son proteasas que también van a destruir la membrana celular del epitelio, ¿no? Además, se va a producir fibroblastos y estos fibroblastos van a producir sustancias de crecimiento muscular, celular, de fibroblastos también, que van a engrosar esta vía aérea, ¿no? Van a engrosar al bronquio, produciendo este crecimiento de esta matriz extracelular. Cuando se produce eso, eso se llama remodelación, es decir, cuando se produce la fibrosis del bronquio ya no va a haber cómo regresar. Por eso es que esta enfermedad es una enfermedad progresiva, ¿no? De repente nosotros en nuestro medio no miramos mucho el antecedente de humo de cigarrillo y por eso no vemos la progresión tan grave que produce este EPOC, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, viajan a Estados Unidos, viajan a Europa, ustedes van a ver cómo hay personas que finalmente están con su oxígeno en una mochila, en un carrito, que llegan a ese episodio, ¿no? A esa parte ya de gravedad de remodelación de la vía aérea, ¿no? A demostrar de que no solamente es el macrófago el responsable de toda esta producción de células y citocinas proinflamatorias, sino también que las células epiteliales, ¿no? Las células epiteliales también van a ser activadas y van a producir sustancias que van a conducir a la presencia de factores de crecimiento beta que van a activar al fibroblasto, ¿no? Y también van a producir mayor cantidad de moco en sus células mucinosas. Esta es la acción que hace el CD8, ¿no? El CD8, como saben ustedes, fue atraído por el macrófago y entonces el CD8 tiene unos elementos que van a producir daño a nivel de la célula, que son las granzima B y la perforina. La granzima y la perforina que van a ingresar a las células, por ejemplo, del epitelio, que van a producir poros y estos poros van a producir una alteración de la membrana y su destrucción, ¿no? Igual que las granzima B que van a producir apoptosis. Entonces, resumiendo, tenemos el humo de cigarrillo, va a atraer al macrófago, se va a activar el macrófago y el macrófago lo que va a hacer es producir interleuquina 8 y la interleuquina 8 va a atraer al neutrófilo y el neutrófilo lo que va a hacer es producir proteasas, ¿no? El proteasas que van a destruir no solamente al bronquio, sino también al alveolo produciendo enfisema. Ujú. Este, Además, el macrófago va a producir sustancias radicales dependientes del oxígeno y también va a producir la atracción de sustancias oxidantes, ¿no? Estas sustancias oxidantes van a ir hacia el epitelio y el epitelio, como les había manifestado, produce factores de crecimiento beta principalmente y eso es lo que va a producir el engrosamiento del bronquio y la producción de moco, y entonces estamos frente a lo que es la bronquitis crónica, ¿no? Que yo les dije, bueno, clásicamente se manifiestan estos dos fenotipos, pero actualmente se habla de otros tipos de fenotipos también del EPOC. También en la fisiopatología del EPOC se halla un desequilibrio entre proteasas y antiproteasas, ¿no? Son enzimas que van a producir la protección y también la destrucción de las membranas que contienen proteínas. Entonces, nosotros debemos tener un equilibrio entre estas dos sustancias, entre las proteasas y antiproteasas.
Más bien un incremento de las proteasas puede ser dañino, pero también una disminución de las antiproteasas también es dañino, como por ejemplo la disminución de la alfa-1 antitrypsin, que es una enfermedad hereditaria congénita, en la cual al tener esta deficiencia se va a producir todo lo que se produce en el EPOC, ¿no? Una inflamación, engrosamiento del bronquio y una destrucción del alveolo. Entonces hay pacientes que tienen esta deficiencia y que desde niños van a tener su sintomatología de tos, de disnea y de expectoración. ¿Cómo se hace esto de las proteasas? Habíamos dicho de que el cigarrillo activaba el macrófago producía interleuquina 8, la interleuquina 8 producía la atracción del neutrófilo y era finalmente el neutrófilo el que producía las proteasas, ¿no? Estas proteasas que estamos mirando acá, que son las que van a producir el daño a nivel del alveolo. Entonces se produce un daño a nivel del bronquio y del alveolo. Acá tenemos un esquema de lo que es la pared del bronquio. Estas son las células epiteliales y esta es la matriz, ¿no? Y en la matriz hay una célula muy importante que es el fibroblasto, ¿no? ¿Por qué es importante el fibroblasto? Porque va a producir fibras elásticas y va a producir colágeno. Y eso permite el movimiento del bronquio, la facilidad para que ingrese y salga el aire, la producción del moco normal para hacer la defensa del aparato respiratorio, etcétera, ¿no? Entonces, este conjunto de proteínas se encuentran fuera de lo que es las células, en la matriz, ¿no? En la matriz extracelular. Entonces, como les dije, el fibroblasto es las células más importantes de esta matriz, porque van a producir entonces el colágeno y también van a producir la elastina, que son importantes para la distensibilidad del pulmón, ¿no? Pero el tabaco lo que hace es producir sustancias reactivas de oxígeno, como habíamos mencionado anteriormente, y va a desactivar a las antiproteasas y lo que va a producir más bien es aumento de proteasas junto con lo que es el neutrófilo. Y estas proteasas, especialmente la elastasa, va a destruir la pared del alveolo, como les dije anteriormente. Entonces, las hace las paredes delgaditas y entonces va destruyendo pared y entonces se va formando una gran cavidad que se denomina bula, ¿no? Como la que miramos acá, por ejemplo. Esta es una tomografía donde ven ustedes esta gran cavidad, ¿no? Y acá también otra gran cavidad y son destrucciones de alveolo. Entonces, esta gran cavidad a veces se puede insuflar, ¿no? Se puede crecer como si fuese un globo y aplasta al pulmón que sí está sano, que le permite respirar al paciente, ¿no? Por eso que su principal síntoma del enfisema va a ser la disnea. Entonces, tenemos factores quimiotácticos, especialmente la interleuquina 8 que va a atraer al neutrófilo, pero también tenemos leucotrienos que atrae al neutrófilo y al linfocito T. Tenemos citocinas proinflamatorias, dentro de ellas el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, ¿no? Y factores de crecimiento que habíamos mencionado. También habíamos dicho de que el cigarrillo produce, ¿cómo se llama? Cambios oxidativos, ¿no? Especialmente dependientes del oxígeno, pero también puede ser dependientes del nitrógeno, pero especialmente del oxígeno. Entonces, ya sea el humo de cigarrillo o ya sea la quemada de leña o de biomasa, lo que va a producir es una activación del epitelio, del bronquio, ¿no? Y también del macrófago y del neutrófilo, produciendo estas sustancias reactivas de oxígeno. Y estas sustancias reactivas van a actuar o interactuar con los lípidos, con el ADN, con los carbohidratos, etcétera. Entonces, cuando activan esto,
o no está. Cuando activan esto, se va a producir un proceso inflamatorio también, ¿no? Entonces estos cambios oxidativos van a producir inactivación de las antiproteasas, o sea, de lo que nos está protegiendo, activan la mayor producción de moco y estimula también la inflamación a nivel sistémico. Entonces habíamos dicho de que el alveolo es el que está alterado, el bronquio también está alterado, pero también los vasos sanguíneos pulmonares. Entonces un paciente con EPOC puede hacer hipertensión pulmonar, porque miren ustedes cómo está reducido la, ¿cómo se llama? La luz del vaso sanguíneo pulmonar, ¿no? Por crecimiento de la íntima especialmente. ¿Y eso qué produce? Produce que se meta este aire y que no pueda salir, ¿no? Es eso se llama hiperinsuflación. Entonces acá vemos un esquema donde esta es la vía aérea, la tráquea, los bronquios. Esto vendría a ser la caja torácica y esto vendría a ser el diafragma, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo una obstrucción a nivel de las vías aéreas? Entonces, va a ingresar el aire, pero no puede salir. Entonces, se va a agrandar esta caja torácica, produciendo descenso del diafragma, ¿no? Y que los órganos que están dentro de la caja torácica van a sufrir también por esa acumulación de aire, ¿no? Que no necesariamente está involucrado en lo que es la difusión de gases, por lo tanto, no va a producir necesariamente esta difusión de gases y su síntoma principal sigue siendo la disnea. Yo voy a escuchar algunos ruidos en el EPOC, por ejemplo, puedo escuchar sibilantes, roncantes, ¿no? ¿Y por qué los voy a escuchar más en la expiración? Porque yo voy a botar el aire y el pulmón se va a achicar. Y al achicarse el pulmón voy a reducir más el área del bronquio. Entonces, por eso es que los ruidos bronquiales generalmente se van a escuchar en expiración. Como les dije, no solamente es una inflamación del pulmón, sino es una inflamación sistémica. Entonces, miren ustedes cómo la masa muscular de este paciente ha sido reducida, tanto así que la presión inspiratoria máxima y expiratoria máxima en el paciente sano es mucho mayor que en el paciente que tiene EPOC, ¿no? Miren ustedes, esta es la fotografía de un paciente antes de ser diagnosticado del EPOC y esta es la imagen del mismo paciente, pero ya con la enfermedad del EPOC, ¿no? Miren ustedes cómo está totalmente adelgazado, la musculatura también disminuida, hay disminución del tono, del trofismo muscular, hay mayor palidez, ¿no? del paciente. Y a veces inclusive hay enfermedades que se asocian como la diabetes, osteoporosis, depresión, ¿no? Etcétera. El tratamiento, como su nombre dice, que es una limitación del flujo aéreo, generalmente es un broncodilatador. Y dentro de los broncodilatadores más específicos, están los anticolinérgicos, ¿no? Que van a producir un bloqueo de la acetilcolina en los receptores muscarínicos y van a producir entonces una broncodilatación. Acá tenemos un cuadro de la diferencia de lo que es el EPOC y el asma, ¿no? El EPOC que hemos dicho de que el macrófago es una célula importante, el neutrófilo también que va a producir las proteasas y el CD8 que va a destruir también a las células. En cambio, en el asma, las células más importantes son el eosinófilo y las células TSD4, especialmente la TH2, ¿no? Dentro de los mediadores inflamatorios, las interleuquinas, en el EPOC hemos dicho el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6. Mientras que en el asma está la interleuquina 4, la interleuquina 5 que atrae al eosinófilo y la interleuquina 13. El EPOC afecta a las vías aéreas de pequeño calibre, aquellos que tienen menos de 3 milímetros, al parénquima, porque destruye el alveolo, y también a los vasos sanguíneos, mientras que el asma solamente va a afectar a los bronquios que tienen mayor calibre, ¿no? ¿Cuál es la causa del asma? Ahora vamos a hablar de asma.
La causa del asma, se dice que es una enfermedad multifactorial. O sea, no hay una sola causa que pueda decir de que esa es, la razón, ¿no? Se han encontrado múltiples cromosomas que estén ligados al asma, y entonces no hay un cromosoma específico que pueda decir ese es el que va a afectar, el asma. Hay factores ambientales como por ejemplo la dieta, ¿no? La dieta que está a base de carbohidratos. Los pacientes obesos tienen mayor posibilidad de tener crisis de asma más que aquellos que no son obesos o mejoran cuando los obesos han disminuido de peso, ¿no? Así como la exposición al humo, ¿no? Las madres, por ejemplo, de niños que son expuestos al humo, estos niños pueden generar también asma. El fenotipo del asmático generalmente hay dos, ¿ya? Uno que es el alérgico y el otro es que no es el alérgico. Entonces, ¿qué pasa en el asma? En el asma hay un antígeno, ¿no? Que ingresa a la vía aérea. Este antígeno es presentado por una célula presentadora de antígeno y lo que va a hacer es estimular al linfocito T para que después a través de la interleuquina 4 y la interleuquina 5 activen al linfocito B. El linfocito B va a producir anticuerpos, especialmente la inmunoglobulina E, y esta inmunoglobulina E va a ir al mastocito y el mastocito lo que va a hacer es producir una liberación de mediadores inflamatorios como la histamina, prostaglandinas, bradicininas, etcétera, que van a producir la broncoconstricción, ¿no? Pero además, a través de la interleuquina 5 se va a producir la atracción del eosinófilo. Y el eosinófilo es el que sí va a producir un proceso inflamatorio de la vía aérea. Entonces, se ha demostrado que de repente hay algunas causas desencadenantes del asma, ¿no? No que producen asma, sino que desencadenan la crisis del asma. Y allí está principalmente el polen, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado, pero el mes de septiembre es el mes donde más se produce este asma, ¿no? Y se dice que es por la polinización, ¿no? Por ejemplo, en Japón, así como nosotros tenemos el teléfono que nos dice el clima, la humedad, en Japón dicen también el grado de polinización para los pacientes que son asmáticos, ¿no? Se ha dicho de que también uno puede desencadenar el asma con algunas frutas, especialmente con cítricos, ¿no? Pero he revisado muchos estudios, donde se ha tratado de vincular a las mascotas, especialmente al gato y al perrito, como factores desencadenantes del asma, y no he encontrado un estudio que los relacione, ¿no? Lo que sí puede producir el gato es más bien rinitis, ¿no? Rinitis alérgica, pero no desencadena el asma. Entonces hemos dicho de que tiene que haber un alergeno que sea presentado por la célula presentadora del antígeno al linfocito B, perdón, al linfocito T, y el linfocito T se va a madurar y diferenciar en TCD4 y el TCD4 se va a diferenciar en TH2. Entonces siempre un proceso inflamatorio, alérgico, una infección por hongos y también parásitos van a estar relacionados al linfocito TH2, ¿no? Y entonces se va a producir el asma alérgico, ¿no? Estamos en el linfocito TH2. El TH2, a través de la interleuquina 4 y la interleuquina 13, va a estimular al linfocito B, que va a producir anticuerpos, inmunoglobulina E, que va a ir al mastocito y el mastocito se va a convertir en célula basófila que va a producir la desgranulación de histamina, bradicinina, leucotrienos, prostaglandinas que van a producir la broncoconstricción. Pero a través de la interleuquina 5 hemos dicho de que atrae al eosinófilo, ¿no? Acá ustedes van a ver las dos fenotipos del asma, ¿no? El fenotipo que es el alérgico y el no alérgico. El no alérgico tiene que ver también mucho con el humo, la contaminación, ¿no?
que va a atraer al macrófago, a las células natural killer, y que finalmente van a producir también la atracción del eosinófilo y por eso es que se va a producir la broncoconstricción. Acá vemos una fotografía de lo que es el basófilo a la hora que, el mastocito, a la hora que es ah, va a producir la degranulación de los mediadores inflamatorios que van a producir broncoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular. Actualmente el asma se clasifica clínicamente como asma controlado, asma parcialmente controlado y asma no controlado. ¿Cuál sería el asma controlado? Por ejemplo, una mamá lleva a su hijito al consultorio y le dice, el médico le pregunta, ¿no? ¿Cómo está su niño? Sí, está bien. Y dice, está con síntomas, tose mucho, ¿sí? No, muy de vez en cuando va a decir la mamá. Y el médico le va a decir, y en la noche se despierta tosiendo, agitado. No duerme toda la noche. Y del médico le va a decir, y, perdón, va al colegio y entonces la mamá va a decir, sí, nunca falta. Entonces, cuando es así, el paciente está controlado, ¿no? Y probablemente solamente le va a dar su beta-2 agonista de acción corta condicional. Tenemos al paciente parcialmente controlado, que es el que va a decir, bueno, sí, a veces tose en la noche, a veces tiene que usar su salbutamol, a veces falta a su clase porque tiene una crisis. Entonces es parcialmente controlado, entonces tiene que darle probablemente no solamente un beta-2 agonista de acción corta, sino un antiinflamatorio como un corticoide inhalado, ¿no? Y finalmente está el no controlado, ¿no? Aquel que va a decir, bueno, sí, estoy muy mal, no sé qué hacer, estoy faltando mucho, no puedo hacer mi vida normal, etcétera, etcétera. Entonces hay que darle más medicamento. Hay dos fases del asma. La fase temprana, que dura solamente algunas horas, donde el paciente es expuesto a un alergeno y se va a producir todo lo que hemos dicho hasta el mastocito, la liberación de mediadores inflamatorios y la broncoconstricción, ¿no? Entonces ahí el tratamiento básicamente es la broncodilatación, ¿no? Por eso ustedes de repente cuando vayan a hacer su capacitación en emergencia. Cuando sean internos, ustedes van a ver en pediatría, por ejemplo, que los niños van en la noche, ¿no? En la noche, después de estar jugando, después de estar normal, van en la noche, porque tienen su broncoconstricción. Y generalmente lo que se hace allí es nebulizarlo, ¿no? O darle un beta-2 agonista de acción corta para que se produzca su broncodilatación. Y tenemos una fase tardía. En la fase, en la fase tardía, donde se está atrayendo a través de la interleuquina 5 al eosinófilo de la médula, ¿no? Y el eosinófilo, acá ven, ¿no? Acá está el alergeno, linfocito TH2, va a atraer a través de la interleuquina 5 de la médula al eosinófilo, y el eosinófilo se va a adosar a través al endotelio por los adhesinas, ¿no? Integrinas, y luego se va a ir pues al sitio de la inflamación donde está el bronquio. Entonces, ¿por qué es importante el eosinófilo? Porque va a producir ciertas sustancias ciertas sustancias, especialmente sustancias proteínas básicas, que van a producir este proceso inflamatorio. Entonces, en esta segunda fase o en el asma necesitamos a las células dendríticas para que presenten al antígeno. Necesitamos al linfocito TH2 a través de la interleuquina 4, 5, 13 y 9 para que produzca la broncoconstricción. Tenemos al mastocito, que es el que va a liberar realmente finalmente los mediadores inflamatorios, ¿no? Y ahí está el eosinófilo. El eosinófilo que va a producir proteínas catiónicas,
neurotoxinas, peroxidasas, leucotrienos, citoquinas, y esto es el proceso inflamatorio. Entonces, si un paciente viene, por ejemplo, y dice, hace 5 días estoy mal, ya pues ya no está, ya no es el mastocito, ¿no? Ya aquí ya actúa el eosinófilo. Entonces, varios estudios que se han hecho siempre han determinado que este, el corticoide es el antiinflamatorio de elección en un paciente que tiene asma, ¿no? Entonces ese paciente tiene que usar corticoide, ya sea sistémico inicialmente y luego inhalatorio. Ustedes me preguntarán, ¿hasta cuándo? Pues hasta cuando ya no tenga síntomas, ¿no? Porque si no, se va a producir, igual que el EPOC, se va a poder producir una remodelación de la vía aérea. Hay una teoría que se llama teoría de la higiene bronquial. Esa teoría dice que, por ejemplo, tengo un niñito cochinito, todo que come del piso, qué sé yo, ¿no? Entonces está muy expuesto a microorganismos. Entonces, cuando está muy expuesto a microorganismos, va a tener el TH1 alto. Al tener alto, el TH2 baja. Entonces, este paciente, si bien va a tener más infecciones, no puede tener asma. ¿Ya? En cambio, tenemos al niñito cuidadito, que le lavan las manos, que no le dan nada, que prácticamente desinfectan todo su alrededor. Este niñito no va a tener TH1, pero al no tener TH1 va a tener más TH2. Entonces, este niñito sí puede tener posibilidades de tener más asma, ¿no? Y bueno, generalmente ninguna bacteria puede producir asma, ¿ya? O sea, si un paciente tiene neumonía y tiene antecedente de asma, pero en este momento viene por neumonía, no va a tener asma, definitivamente. Si al contrario tiene asma, no puede tener una infección bacteriana, porque como les dije anteriormente, o tiene TH1 o tiene TH2, ¿no? Sin embargo, el virus, cualquier virus, el rinovirus, el virus sincitial respiratorio, etcétera, el adenovirus, sí pueden producir una exacerbación del asma, ¿no? Entonces la mamá puede decir, mi hijito tenía fiebre hace 2 días. Entonces viene al médico, al pediatra, y el pediatra dice, no, hay que darle solamente paracetamol, ibuprofeno para que le baje, dele más agüita, dele su comida, etcétera, etcétera. Y entonces se va la mamá. Viene al día siguiente y dice, usted me dijo que le dé solamente eso y mi hijo está peor, hasta el aire le suena el pecho y todo. No es que el médico le haya hecho daño o que no le haya hecho, no le haya dado lo que necesita, sino que la enfermedad viral va a desencadenar después una enfermedad inflamatoria, ¿no? Entonces, después de que pasa el virus, comienza el asma, ¿no? Pero no es que se empeora. ¿Y eso debido a qué? A que la infección viral también tiene una respuesta a través del linfocito T helper y va también a través del T helper 2 produciendo este desencadenamiento del asma, ¿no? Entonces ustedes van a ver que todas personas las que por lo menos tienen asma, primero van a tener una infección viral y después van a desencadenar sus sibilantes, ¿no? ¿Y qué va a pasar si este paciente no usa medicamentos y cree que solito le va a pasar? Bueno, va a haber una remodelación, ¿no? Con fibroblastos, con aumento de vasos sanguíneos, con factores de crecimiento, etcétera, etcétera, que ya no va a ser reversible, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta?